¿Cuándo debemos bautizarnos? El bautismo es el primer paso para ir al reino de los cielos. ¿Cuándo debemos bautizarnos? No podemos prever lo que ocurrirá ni siquiera un instante después. Proverbios capítulo 27 versículo 1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos qué ocurrirá mañana o incluso dentro de una hora. Por lo tanto, debemos ser bautizados de inmediato. ¿Cuándo fueron bautizadas las personas en los tiempos de la Iglesia primitiva? Lo hicieron inmediatamente en cuanto comprendieron la palabra de Dios. Confirmemos esto con la Biblia. Hechos capítulo 8 versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe predicó el Evangelio a un eunuco en el camino, y él comprendió la palabra de Dios. ¿Y qué hizo él? Fue bautizado de inmediato. Veamos el ejemplo de Pedro. Hechos capítulo 10 versículo 47. ¿Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro predicó el Evangelio a Cornelio, y él comprendió la palabra de Dios. ¿Y qué hizo él? Fue bautizado de inmediato. Los santos de la Iglesia primitiva fueron bautizados inmediatamente, después de escuchar las palabras de la Biblia y comprender la verdad. Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Hechos capítulo 16 versículo 29. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tomándolos en aquella misma hora de la noche, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El apóstol Pablo predicó el Evangelio al carcelero, y él comprendió la palabra de Dios. ¿Qué hizo él, entonces? Era tarde en la noche, pero se bautizó de inmediato. Hechos capítulo 16 versículo 13. Y un día de reposo, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia. El apóstol Pablo predicó el Evangelio a Lidia, y ella comprendió la palabra de Dios. Así que se bautizó de inmediato. Los santos de la Iglesia primitiva fueron bautizados inmediatamente sin importar el tiempo y el lugar. Jesús también dijo que bautizáramos a las personas primero. Mateo capítulo 28 versículo 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Él nos dijo que los bautizáramos primero y les enseñáramos a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué bendiciones recibiremos al ser bautizados? Hechos capítulo 2 versículo 38. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando son bautizados, reciben el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16 versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. La Biblia dice que todo el que crea y sea bautizado será salvo. A través del bautismo, podemos recibir la bendición del perdón de pecados y el Espíritu Santo. El bautismo es el primer paso para el reino de los cielos y la definitiva señal para la salvación. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, por la resurrección de Jesucristo. A través del bautismo, la señal de salvación, podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer si ya nos hemos bautizado, en donde no hay promesa de la salvación? Hechos capítulo 19 versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En los días de la Iglesia primitiva, aquellos que recibieron el bautismo de Juan, que no tenía la promesa de salvación, fueron bautizados en el nombre de Jesús, que tiene la promesa de salvación. También en esta época, debemos ser bautizados de nuevo en el nombre del Salvador de esta época,